Pensando sobre qué iba a hablar, me ha parecido más útil, aunque hubiera sido muy divertido lo de ayer, el versículo en que San Pablo hablaba de las mujeres y decía que estuvieran sometidas a los maridos. Es un tema interesante siempre, pero me ha parecido más útil para las almas decir algunas palabras sobre una noticia que ha salido hoy. Bueno, o por lo menos hoy me he enterado. No sé si es de ayer en realidad. Una noticia de tanto peso que sí que requiere algunas palabras. Palabras que requieren palabras. Y es que un exnuncio en Estados Unidos ha sacado a la luz una carta en la que pues vierte una serie de acusaciones. Acusaciones hacia un cardenal que ya estaba jubilado de pues actos contra el sexto mandamiento, pero no contra menores, sino con adultos. El asunto lo han debido investigar, bien investigado, porque le retiraron la dignidad cardenalicia al que fue cardenal. El problema es que este exnuncio en su carta acusa a muchos de haber tardado, de no haber actuado, e incluso contra el Papa. Hoy es una de las principales noticias en todos los periódicos y noticiarios del mundo. ¿Qué decir de este tema? ¿Qué decir? Bueno, la primera cuestión es que lo dice un versículo creo que es Éxodo o Deuteronomio, Levítico, lo he estado buscando pero no lo he encontrado. Yo iba leyendo la Biblia y me acuerdo que leí: no des veredicto sin escuchar a las dos partes, o no juzgues sin escuchar a las dos partes. Me acuerdo perfectamente de aquel versículo. Y cuando lo leí dije: sí, Señor, tú me hablas aquí, tengo que ponerlo en práctica. Y otras cosas no, pero esas sí que me he esforzado mucho en ponerlo en práctica. Te dicen cosas, lo guardas en tu corazón, pero sin escuchar a las dos partes no se puede juzgar, ni siquiera en la intimidad del propio corazón, ni siquiera. Habría que escuchar qué dice el otro, y no creáis que escuchando a los dos ya entonces sabemos la verdad. No, a veces hay que investigar. Eso solo lo puede hacer quien en la Iglesia, en estas cuestiones canónicas, tiene la función para hacerlo, no los fieles. Eso es derecho y deber del que tiene que hacer eso. Los demás oiremos cosas, pero nunca vamos a entrar en la profundidad. Aquí ya se da por supuesta la culpabilidad de ese cardenal de actos contra el sexto mandamiento con adultos. Se le retiró la dignidad cardenalicia. Pero, ¿qué decir de cuando se acusa a los otros? Habría que escuchar la otra parte. Habría que ver los documentos que cita. Para mí, todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Por otra parte, la carta habla de encubrimiento. No es lo mismo no hacer algo frente a alguien que ya está jubilado que encubrir. No es lo mismo. La carta muchas veces confunde esas cosas. Es lógico que si uno tiene algo que decir, lo diga a la autoridad adecuada, porque Jesús sabía que estas cosas iban a suceder y dispuso un método. Si ves que tu hermano peca, ve ella sola, repréndele. Si no te escucha, trae 2 testigos. Si no te escucha, dice, díselo a la Iglesia.
Pero ese díselo a la Iglesia, cuando él ya se lo había dicho a varios cardenales, el exnuncio, y se lo había dicho al Papa, no es decirlo públicamente. ¿Qué os parecería si después de él lanzar esa carta contra cardenales de la curia, etcétera, por no haber actuado cuando él dice que debían, otros lanzaran acusaciones contra él, críticas, sacaran sus defectos? Estábamos hablando de la Iglesia, algo santo, lo que se puede hacer en una asociación, en un partido político, en una fundación, en una nación. La Iglesia es de naturaleza diversa. Por eso Jesús dijo lo que dijo. Y ese díselo a la Iglesia no es, evidentemente, airearlo, tratar de hacer presión, tratar de avergonzar. Peor todavía cuando esta carta ha salido justo un día escogido, cuando el Papa llegaba a Irlanda, cuando este tema iba a ser un tema muy doloroso, que él iba a tratar de cicatrizar, de poner remedio. La Iglesia es algo sagrado. La Iglesia tiene unos métodos que son propios de algo santo. Cuando en la santidad de la Iglesia cae una mosca muerta, como dice uno de los proverbios, en el libro de Proverbios, una mosca puede caer en el ungüento y estropearla entera. Pues el método no es que uno coja la mosca y veis, había una mosca aquí, os lo ponéis en la cara, o bebéis este vino, mirad, una rata, había una rata en mitad de la plaza. No, se saca la rata, se tira el vino que se haya estropeado, que se haya contaminado, y ya está. Esto vale para la Iglesia Universal, para una diócesis, para todos los ámbitos de la Iglesia, todos los ámbitos, porque todos los ámbitos deberían ser santos y sagrados. Nadie vocifera lo que ha encontrado en el fondo del tonel de vino si de verdad te preocupas por el bien de ese lugar donde están esos toneles de vino. El mismo Jesús, cuando se le sacaba el vino, actúa discretamente, en silencio. Este tema, de verdad, el problema es que cuando sale la rata, el topo, las moscas que habían caído, que para ellas ese vino ya no ha sido vino de vida, sino de muerte, de corrupción, que se han conservado allí. Este asunto lo que nos debe llevar es a decir, hay que orar más por los que están en esa situación, hay que amar más a la Iglesia, hay que tener más cuidado con la Iglesia. Las heridas que se cierran de la Iglesia porque otros hicieron cosas malas, pero la reacción de algunos puede ser abrir más las heridas. No, es que esto, si no se sabe, no se va a solucionar. No, la verdad, al pasar de boca en boca, al caer en la plaza, se va rodando como una bola, va deformándose, va cambiando, va transformándose. Lo que era 1, ahora son 5 y después son 80. Todo va cambiando. Al final, la medida que había que tomar se debe tomar con o sin publicidad, con o sin hacer daño a la Iglesia. Hoy hemos leído en el Evangelio el texto Juan 6, a partir del versículo 61, no sé qué versículo es, dice: pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Eso no cambia nada a la Iglesia.
Eso no cambia nada los métodos. Es verdad que todo esto nos debe hacer pensar ¿por qué sucedió esto? Y tratar de reflexionar, ver cuáles fueron las causas y buscar la solución. Eso se debe hacer. Pero, como buen médico, una cosa es ir a la causa y otra cosa es hacer más daño al paciente. Es cierto que a veces hay que operar, pero no hay que hacer cualquier operación. Es cierto que a veces una herida, con cuidado, debe abrirse para que salga el pus que se ha formado. Pero toda herida, y más si tiene pus, debe abrirse con un cuidado exquisito. Debe abrirse para que salga lo que hay adentro, como lo hace un buen médico. Los tratamientos brutales no sirven para nada. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase? Quien te quiere te hará sufrir. Hay veces que esa frase la dice el que solo está haciendo sufrir gratuitamente, y encima hay que oír esa frase. Encima hay que oír esa frase. Anda, hay que estarle agradecido. En este caso, este eclesiástico, yo no le juzgo. No sé lo que habrá sufrido, no sé cuál es su historia personal, pero el ejemplo no debe cundir. Lo que ha hecho objetivamente no está bien. Objetivamente no ha hecho ningún bien a la Iglesia. En general, avergonzar a las personas nunca es ninguna medicina. En general, avergonzar a las personas nunca es una medicina. Uno dice, no, pero es que se aprende. Nunca es una medicina. Hay que tratar siempre, siempre, de no avergonzar a nadie. A nadie. Nunca. Nunca. Es cierto que si algo es totalmente público, públicamente se puede decir algo. Es cierto. Ahí está, como os he dicho, el buen médico. Y el buen médico sabe lo que tiene que hacer. El mal médico, después de haber hecho un destrozo, porque no sabe, porque estaba nervioso, porque tiene que venir el buen médico a arreglar la enfermedad y lo que ha hecho el médico. Ahora mismo en la Iglesia nos encontramos un poco con esa situación. Hay que arreglar el mal que subyacía en algunos, no la impresión que se ha dado, la inmensa mayoría, casi todos, no, eso no es verdad. No voy a hablar de lo que no sé. En esta diócesis, yo de mis compañeros, de todos mis compañeros, ni de uno solo sé ninguna acción inadecuada, en ninguno. Todo lo que sé es positivo en este campo. Unos rezan más, otros rezan menos, unos son más espirituales, otros menos, unos se dedican más a los pobres, otros más a la oración, pero es una diócesis de 150 sacerdotes, y me imagino que tantos otros sacerdotes pueden decir exactamente lo mismo de sus diócesis, pero hasta que un día en el fondo de un tonel se haya ahogado una rata, para que ya uno se acuerde de la rata siempre, pero fue una rata, solo una, o un murciélago, o lo que sea. Y sí, esos animales inmundos pululan, y sabemos que han pululado desde el comienzo. Por eso Jesús escogió a Judas, para que desde el principio esta lección quedara clara. Judas es una lección. Judas no pecó porque Jesús quisiera que pecara, pero sí que estuvo allí para dar una lección. Y la lección es: ¿todo sigue igual después de Judas? Sí. ¿Todo sigue igual después de esa carta, de ese exnuncio? Sí. ¿Todo sigue igual después de los escándalos que ha habido? Sí.
porque Dios cuida de su Iglesia y Dios no va a permitir tampoco que el mal llegue más allá de lo que Él diga hasta aquí. Que todos nosotros, ahora más que nunca, veamos el aspecto espiritual de la Iglesia y ahora más que nunca siempre estemos unidos a los obispos y a ese obispo de obispos que es el Papa. Pensando sobre qué iba a hablar, me ha parecido más útil